Hola hermanos, buenos días. 3 de enero del nuevo año 2021. Y como sabéis, aquí en el Goierri, pues hemos entrado en el año con frío y hoy ha nevado un poco, entonces cambié el escenario. En vez de poner las luces de Navidad por última vez, pues podéis ver un poquito la nieve que hay fuera y de vez en cuando pues sigue cayendo. Es un día bonito. Y por supuesto la nieve siempre nos recuerda de la capacidad del Señor de embellecer todo, de cambiar las cosas, y la nieve, espiritualmente hablando, nos recuerda del perdón de nuestros pecados, que nos lava y nos deja blancos como la nieve. Qué bueno, ¿verdad? Pues vamos a ver si consigo grabar sin más interrupciones. Quiero hacer en las próximas semanas, Dios mediante, quiero preparar una serie, espero una miniserie de estudios que contestan una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué los cultos de la iglesia? ¿No? Hoy vamos a empezar, o estamos empezando en este día, los cultos presenciales en el local. Nuestro local nuevamente renovado y tenemos un aforo suficiente para poder tener ahí un buen grupo de hermanos. Y bueno, pues siguiendo los protocolos o el protocolo, pues vamos adelante, Dios mediante, ya a partir de ahora. Y bueno, a ver qué tal va. Pero por hoy lo que quiero hacer es volver al libro de Lucas y a ese personaje que hemos visto varias veces durante diferentes devocionales y estudios en esta temporada de Navidad, a ese señor Simeón, que la semana pasada vimos la profecía que dio, ¿no? Cuando tenía al niño, al bebé, Jesús en sus brazos, y estuvimos estudiando un poco su persona, su carácter, cómo era un ejemplo de fe, de paciencia, y en fin, pues hoy quedan unos versículos en Lucas que no hemos mirado y no tenía intención de hacerlo, pero he pensado que, mira, para concluir con este tema, y además como tenemos al Día de Reyes todavía por delante, pues voy a mantener este tema y vamos a entrar en el año viendo y terminando la historia de este señor Simeón. Entonces, hoy lo he titulado, digamos la profecía de Simeón. Igual he dicho Simón antes, Simeón. Antes vimos un poco su música, igual dije profecía también, pero esta es otra parte que no hemos visto, perdón. Entonces, vamos a ir a Lucas y voy a ir a capítulo 2 otra vez, y esta vez en el versículo 33. Él acaba de tomar al Señor en sus brazos y hablarles de la salvación, de la luz de revelación a los gentiles y de lo que vimos la semana anterior. Y luego, cuando él concluye su cántico, creo que a veces le llaman un cántico, eso que dijo antes, dice la Biblia en el versículo 33, dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Bueno, recuerda que hablamos o estamos viendo las escrituras de Lucas, el médico amado. Y como también en nuestros días siempre queremos que los médicos estén bien enseñados, ¿no? Que hayan hecho sus estudios, que hayan sacado sobresaliente cuando nos vayan a operar, que sean meticulosos, ¿no? Que sean maestros del detalle. Y Lucas, como médico, es un maestro del detalle en todo libro de Lucas y también el libro de Hechos. Y él dice, José y su madre estaban maravillados. El detalle de Lucas, ¿verdad? Que por nada se le va a escapar. No dijo sus padres del bebé o su padre y su madre, no, dijo José y su madre, porque ese era el detalle absolutamente necesario. Que José
era el marido de María, pero no era el padre del bebé, ¿no? Fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, interesante el detalle que nos incluye Lucas. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Por el camino, en esta aventura tan única de José y María, su viaje, el bebé, a lo largo del camino, el Señor les va dando señales, les va dando confirmaciones de pruebas, digamos, de su presencia, de su guía, ¿no? De su ayuda. Y así obra el Señor con nosotros también, ¿no? Si tú has conocido al Señor durante unos años o muchos años, podrás decir que el Señor te ha guiado muchas veces por el camino, te ha dado pequeños detalles, pequeñas muestras de su presencia. Tantos que es imposible registrarlos todos, es imposible recordarlos. Pero por el camino de salvación, por el camino de nuestro andar con Cristo, el Señor nos va dando detalles. Y es así como fue en desde luego en estos primeros pasos de José y María. Y bueno, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Y alabamos al Señor por ese detalle que tiene de que no nos salva y luego, a ver, apañaros. No, va con nosotros como ha prometido y siempre va dando detalles, va dando pequeñas muestras de su presencia. Y luego en el versículo 34 dice, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Muy interesante este detalle. No lo había visto antes. Pero, bueno, primero, mira los primeros versículos, o las primeras palabras. Y los bendijo Simeón. Y yo estaba diciendo, a ver, ¿cómo se describe esto de bendecir? ¿Qué quiere decir que Simeón bendijo? Y luego pensé, ¿sabes? Hay una manera de explicarlo muy sencilla que yo creo que todos lo van a entender sin tener que entrar en una definición de la Real Academia ni nada de bendecir, ¿no? Y es lo opuesto de maldecir. Cuando decimos que alguien maldice a otro, lo que suelta es todo malo, todo en contra, todo negativo, todo dañino. Bendecir a una persona que es todo lo contrario. Simeón estaba animándolos, los estaba ayudando, los estaba apoyando y de alguna manera, pues como dije, animándoles, ¿no? En su caminar. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Ese es el detalle que yo nunca había visto. Porque dice que los bendijo, podría ser a los tres, me imagino, porque está hablando de José y María y el bebé. Pero lo que va a decir ahora lo dice a María. Y creo que es muy significativo. Dice, he aquí, voy a leerlo y luego lo miramos. He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha. Entre paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma. Recuerda, está hablando a María. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El detalle que no había visto antes es que cuando enfoca en María, me parece ahí que hay un indicio, es casi como un pequeño, no sé cómo decirlo, una pista de que José, por algún motivo, va a morir pronto. Antes, seguramente, que todo el ministerio del Señor Jesús. Lo cual coincide porque no volvemos a oír de él. Y es posible que falleció temprano en la vida de Jesús. Desde luego que no figura en absoluto en sus años de ministerio. Y en la cruz, ¿quién está? Está María, no está José. Y además el Señor le encomienda a su discípulo amado, Juan. Entonces, aquí él se dirige a María. No sé si él lo sabe, el Espíritu Santo sí, desde luego, que va a ser María la que va a ser realmente torturada, en cierto modo.
y ahora torturada es un poco fuerte, pero bueno, la que va a sufrir, mejor dicho así, ¿no? Entonces, el versículo dice, he aquí que está puesto para caída y para levantamiento, o sea, algunos van a caer, algunos van a ser levantados, de muchos en Israel. Y pues podríamos decir, no es cierto, pero podríamos decir, la mitad de la gente para arriba, la mitad de la gente para abajo. Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al hecho de que con la llegada del Mesías, los judíos, claro, iban a tener que responder, iban a tener que reaccionar ante uno que decía, yo soy, ¿no? Y para muchos el Mesías iba a ser, como dice el Antiguo Testamento, una piedra de tropiezo. Los fariseos y muchos, la mayoría, iban a tropezar con él porque sus enseñanzas, su persona, su manera de vivir, no era nada como lo que ellos pensaban. Y ellos tropezaron en incredulidad y se perdieron por falta de creer en él. Pero otros le iban a ver como la roca de salvación. Para unos, piedra de tropiezo, a caer. Para otros, roca de salvación, en el cual apoyar la vida, construir la vida y caminar hacia nuestra herencia eterna. Entonces, luego dice, será contradicha, para señal que será contradicha, muchísima gente blasfemaría contra él, hablarían contra él, le perseguirían. Es una manera, yo creo, de englobar todo el sufrimiento de Jesús, que iba a ser al mismo tiempo sufrimiento para María. Entonces, menudas palabras más sombrías se podría decir, ¿no? De Simeón. Grandes por un lado, con esperanza, pero también iba a haber un túnel muy, muy oscuro. Para ella, el versículo 35, una espada traspasará tu misma alma. Y está hablando seguramente, ¿no?, de María, cómo ella tuvo que ver el rechazo a su hijo, la persecución, la burla y finalmente la tortura y la crucifixión de su hijo amado, quien ella sabía que era hijo de Dios. Ella sabía quién era. Y no podría entender todo. Pero esto se lo dijo Simeón, diciendo, vas a tener que sufrir. Tu posición o tu llamamiento, María, es de altísimo privilegio. Pero, viene con sufrimiento, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y bueno, ella pues como toda buena madre, ¿no?, estuvo con su hijo hasta el final, hasta la cruz y más allá, ¿no? Estaba también en Hechos, después de la resurrección, como una fiel madre, Y qué bueno es ver el amor de las madres, las que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Qué ejemplos suelen ser, la mayoría de ellas, sabiduría, paciencia, amor, y bueno, pero él dijo que todo esto iba a ser para que sean revelados los pensamientos. ¿Eso qué quiere decir? Para que se vea qué es lo que realmente cree la gente, la persona, el individuo. Y la venida de Cristo Jesús demostró que el pueblo de Israel seguía como tantos siglos atrás. Seguía muy poca fe, mucha infidelidad, mucha incredulidad. Algunos creyeron, pero muchos no. Y para nosotros, pues es muy importante que también reflexionemos cuando hablamos de Jesús. Hay dos maneras, básicamente, de hablar del Señor, digamos, en el contexto de creer en Él. Alguna persona dice, sí, yo creo en Jesús, pero vive a su manera, vive como le da la gana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir
que cree en Jesús como un personaje histórico, normalmente. Sí, claro que existió y seguramente hizo milagros y tal y cual, pero para ellos es una persona histórica, es una persona religiosa del pasado, ¿no? Y eso no salva a nadie. Eso no es salvación. Hay otra manera de decir creo en Jesús. Es la persona que dice creo en Jesús y vivo en comunión, en constante relación con el Señor Jesús. Vivo con Él. Él está siempre conmigo y hablo con Él y Él me habla. Ese sí es el creer en Jesús, que es salvación. Sígueme, dijo el Señor Jesús a los que venían a escucharle, sígueme y tendrás la vida eterna. Y habían los que decían, no, es que no. Y habían otros que decían, sí Señor, dejamos todo y te seguimos. Bueno, la sabiduría de Simeón lo vemos aquí en esta última profecía, ¿no? Y vemos su entendimiento y es un señor que es un ejemplo en muchos sentidos. Pero sobre todo quizás en su fe, su amor por ese bebé. Incluso aun cuando el bebé Jesús no podía hacer nada como bebé. Qué misterio, ¿verdad? Pero qué ejemplo nos da de su fe. Miraba al futuro y sabía que este bebé era el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Y ese es el evento, el acontecimiento que estamos todavía en estas fechas, ¿no? Festejando. La venida de nuestro Señor Jesucristo en bebé, y en los próximos días esa escena cuando llegan los reyes magos, más que reyes eran magos, personas de mucha importancia, de mucha inteligencia y de mucho poder y responsabilidad, que supieron, cuando vieron la estrella, esa estrella es especial, vamos a seguirla. Y les llevó, no solo a Israel, les llevó al establo donde el Rey de Reyes había nacido. ¡Qué maravilla! Bueno, pues lo dejamos así, y creo que a Simeón le vamos a dejar por un rato, iremos a otros temas, pero muy bonita historia y con mucha enseñanza, la que nos dio Lucas. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué más tenemos? Bueno, voy a cantar un coro, un himno navideño, todavía estamos en ello, ¿no? Y con los reyes por delante, el Día de los Reyes, pues voy a cantar un himno que si tenéis o queréis encontrarlo, es el número 225 en los himnos majestuosos, en el himnario. Tiene 3 estrofas, pero yo solo voy a cantar 2 de ellas, la primera y la tercera que enfocan más en los Reyes Magos, y así pues no se hace muy largo, y os pondré la letra, espero. La semana pasada creo que puse nieve detrás de la letra, pues esta vez lo dejo con lo que tenemos. Bueno, pues, o si no, si pongo la letra, pues tendrá que tener otro fondo. Bueno, bien, va así. Tras hermoso lucero los magos viajaban pensando a palacio llegar, y llevaban regalos preciosos al rey que deseaban venir a adorar. Al llegar a Belén, ved que bella. Al llegar a Belén, ved la estrella. Con su luz alumbraba un establo, y allí en el heno dormía el gran rey. Ofrecieron los magos al niño Jesús ricos dones con gran devoción.
pastores humildes le dieron cariño de eterno y de fiel corazón. Yo también, oh Jesús, hoy me acerco. Yo también, oh Jesús, hoy te adoro y te ofrezco mi vida, regalo de amor. Haz en ella tu trono, mi Rey. Muy bien, una canción y también una oración al Señor, que Él haga de nuestro corazón un trono. Bien, el vídeo devocional esta semana no hice el de la serie Pensando en las Escrituras, pero sí preparé ese vídeo acerca del 2020, lo que ha cambiado y lo que no. Espero que lo habéis visto, lo habéis podido ver. No me acuerdo cuánto tiempo cuánto tiempo dura, no es mucho, no sé, no me acuerdo, 10, 11 minutos, años no, quizás, pero muy importante si no lo has visto. Espero que le des importancia a esta enseñanza, porque si eres de nuestra iglesia es para ti, y si no lo aprovechas, ya me dirás que ¿por qué no? Porque el Señor nos da las cosas que quiere que aprendamos, y lo hace a través de pastores y maestros, y el que lo desaprovecha sabrá cómo responderá al Señor algún día, ¿no? Lo digo porque es muy serio. Bien, son enseñanzas, son perspectivas, son observaciones de la palabra que son muy importantes. Bien, pues en los cultos presenciales que tenemos suficiente aforo para que vengan todos los que quieran de la iglesia. En estos primeros cultos, las primeras semanas de nuestra transición a cultos presenciales, no busco que vengan visitas, especialmente con familias y tal, porque tenemos que tener mucho cuidado de guardar el protocolo y hacer las cosas bien, y es mucho mejor si lo podemos manejar dentro de lo que es la familia de la iglesia para empezar. Así que ánimo en venir, siempre y cuando no tenéis síntomas ni nada así parecido, pero con esa pequeña, digamos, esa pequeña condición. Los ejemplares del libro Paz en el Corazón todavía no me han llegado, tardan un poco en llegar, pero Dios mediante ya pronto habrá en la iglesia para poder conseguir. Estarán ahí en la iglesia, estarán lo más barato que se puedan conseguir. Aunque uno puede ir a Amazon y comprar, y llegan pronto, eso sí, por Amazon llegan creo que en 2 días o así. Pero cuando los tengo que conseguir yo como autor, no sé por qué, pero tardan semanas. Muy bien. Bueno, en cuanto a peticiones, pues no me ha llegado nada esta vez. Más bien, bueno, Miquelar simplemente dice porque por su parte da gracias por las bendiciones del 2020 y pide ser mejor para Dios en este 2021. Muy buen testimonio, y espero que sea el de todos, ¿no? De todo corazón. Bien, luego vamos a orar en breve, pues un minuto por la iglesia, por nuestra transición a los cultos y demás, pero vamos a orar también por otra iglesia. La semana pasada empezamos y oramos por la iglesia de Irún, y esta vez vamos a orar por la iglesia del Puerto, la iglesia bautista del Puerto en Rentería, donde pastorea David con su esposa Raquel y su bebé Leire, y tienen un grupito pequeño que se reúne, y bueno, pues que el Señor los bendiga y que Él añada almas a su iglesia allí. Así que oremos por la iglesia del Puerto, o si queréis la iglesia en Rentería, pues es lo mismo. Bien, pues vamos a dejarlo así un minuto más o menos para que oremos. Si estáis en familia, pues orar en familia rápidamente, en voz alta si queréis. Y en un minuto vuelvo.
Vale, pues cumpleaños y aniversarios. Hemos felicitado a Laura hace 2 días por su cumpleaños en el primer día del año. Pero luego tenemos este jueves, cumple Elizabeth. Entonces, pues felicidades a Elizabeth. Y luego el viernes, siempre según mi ordenador, no según mi memoria. Y el viernes cumple Jamie. Así que felicidades a las dos. Y si alguien más ha cumplido y no lo sabe mi ordenador, pues díselo, con un WhatsApp o algo, y yo lo pongo. Muy bien. Vamos a tener unos estudios y una música navideña todavía del hermano José Valcárcel, y muchas gracias por estos que nos ayudan con sus estudios. Bueno, pues, hasta luego, que Dios os bendiga. Buenos días de nuevo, hermanos. Hemos llegado, con la ayuda del Señor, a la última sesión acerca de estos mini pensamientos o de estos mini estudios acerca de Jesús y el agua de vida. Hemos visto en ese encuentro del Señor Jesús en Juan 4 con la samaritana algunos rasgos de su carácter. Hemos hablado pues de su misericordia con nosotros, hemos hablado de su amor, hemos hablado de la intimidad que Él quiere tener con cada uno de nosotros, hemos hablado de su humildad, de su iniciativa, de su regalo, de su ofrecimiento todos los días, ¿verdad? Pero lo que nos falta precisamente es hablar del agua de vida, hablar, ni que sea mínimamente, pero debemos mencionar algunas cosas acerca de ese agua de vida que el Señor Jesús nos ofrece diariamente. Si quieres venir conmigo, por favor, de nuevo hasta Juan capítulo 4, 4:10, dice así: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Saltamos hasta el versículo 13 y la samaritana le dice, el Señor Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y por supuesto la mujer le dice en el versículo 15, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. El agua que el Señor Jesús nos da es un agua diferente a cualquier cosa que podamos tomar nosotros para satisfacer nuestra alma. En primer lugar, el alma que el Señor Jesús nos da es, el agua que el Señor Jesús nos da es un agua que refresca, ¿verdad? Y tú sabes a lo que me refiero, ¿eh? Cuando llegan esos días de verano, recuerdo este año, un día en San Sebastián, estábamos en Donosti, un calor agobiante, dejamos el coche en un parking muy lejos de donde queríamos ir, tuvimos que salir a la calle caminando con la gorra, pasé un día horrible, horrible, casi te cambia hasta el humor, ¿verdad? Esos días que hace tanto calor y todo lo que tú quieres es refrescarte. Bien, con el alma pasa lo mismo. También hay momentos en nuestra vida en que estamos absolutamente agobiados. También hay momentos en nuestra vida, y hablo ahora del alma y no del cuerpo, en el cual necesitamos un refresco, ¿verdad? Ese refresco en tu vida solamente te lo puede dar el agua que el Señor Jesús ofrece. No hay otra cosa que te refresque como el alma, como el agua que el Señor Jesús ofrece. No hay hobby en tu vida, no hay trabajo, no hay familia, nada hay que pueda refrescar como el agua que el Señor Jesús ofrece. Siempre, muchas veces, o al menos hemos hablado con mi mujer, qué bueno sería, ¿verdad? Si hubiéramos podido, casi esa idea ya la hemos descartado, ¿no? Pero si hubiéramos podido comprar una pequeña casita con una pequeña piscina, no quiero algo grande, no, vamos, necesito una bañera grande para meterme y refrescarme. No necesito nada más. Pero de vez en cuando necesito refrescarme esos días de tanto calor en verano, y con tu alma es lo mismo. Cuando estás agobiado por las circunstancias de este mundo, por una enfermedad, por que no tienes trabajo, porque tus estudios te agobian, por tu trabajo si es que lo tienes, por la familia, por algún conflicto, ¿cómo refrescas tu alma de ese agobio? Solamente con el agua de vida. El Señor Jesús es ese agua de vida. Su palabra es ese agua de vida. Ve a la palabra del Señor si estás agobiado. Si tu alma se siente angustiada, agobiada, acalorada, ve al Señor Jesús. La segunda cosa que podemos ver en cuanto al agua es que nutre.
El agua es absolutamente necesaria para nuestro crecimiento, para nuestro alimento, ¿verdad? Sin comer podemos estar un tiempo, no sé, he escuchado que algunos han pasado 10, 20, 30 días sin comer, pero sin beber no podemos estar tanto tiempo porque nos morimos. Necesitas el agua para que nutra, para que te alimentes correctamente en tu alma. Cuando vamos a la iglesia el domingo, ¿verdad? Llegamos a la iglesia y nos observamos todos. Bien, pues en todas las iglesias tenemos personas de todo, con un físico distinto cada uno de nosotros, ¿no? Y algunos de nosotros, pues se nos ve que estamos más llenitos, ¿eh? Y se nos ve más gorditos y otros más delgados. Y tú puedes observar cada uno si se alimenta bien o no. Imagínate que tuviéramos en la puerta de la iglesia un arco de esos que tienen en los aeropuertos y que pasáramos por el arco antes de entrar, no para detectar metales, sino que dejáramos el cuerpo afuera y a la iglesia solamente entráramos con nuestra alma. ¿Cómo de gordas? Y permítame que lo diga así, aunque suene gracioso, pero ¿cómo de gordo sería nuestro espíritu, nuestra alma? ¿Cómo de llenito estaría? ¿O seríamos todos unos hambrientos espirituales? ¿Seríamos todos unos anoréxicos espirituales? ¿Unos raquíticos espirituales? Porque no estamos comiendo. Hermanos, sinceramente, espero que tu alma sea, y entiéndeme la broma, mucho más gorda que tu cuerpo. Y que tengas un alma totalmente nutrida en la palabra de Dios, absolutamente alimentada en la palabra de Dios. Que todos los días vayas, no solamente a leer las 4 cosas que me tocan hoy, sino que de verdad te nutras de ella, que la estudies, que la escudriñes, que tomes el agua para tu crecimiento, para poder avanzar en la vida cristiana. Estoy recordando el apóstol Pedro cuando dice que ya debemos dejar la leche espiritual y tomar alimento sólido. También se nos dice en Hebreos 5 lo mismo, ¿verdad? Que debemos ya tomar ese alimento sólido para crecer. Y así es como debe ser, hermano. ¿Te estás nutriendo de la palabra de Dios? ¿Te estás alimentando del agua viva? En primer lugar, agua que refresca. En segundo lugar, agua que nutre, que alimenta. En tercer lugar, el agua embellece. El agua embellece. Yo no he viajado mucho fuera de España, pero por España he viajado un poco. Y tal vez el lugar más bonito que yo he estado nunca es el Monasterio de Piedra. Si no has ido, yo te animo a que vayas. No está muy lejos de donde estáis vosotros. Igual en 3 horas en coche podríais estar ahí. Está cerca de Calatayud. Y te animo mucho a que vayas porque es un lugar absolutamente precioso. ¿Y sabes por qué? Porque está lleno de agua. Hay cascadas, cataratas, riachuelos, pequeños lagos, ríos que corren por ahí. Está todo lleno de agua y eso lo hace muy bonito. El agua embellece cuando tú te levantas por la mañana y estás de la noche con legañas en la cara, despeinado y necesitas una ducha. ¿Qué es lo que te hace esa mañana? Vamos a decirlo así. Algunos no tenemos remedio, pero ¿qué es lo que te hace esa mañana más bello? Te vas delante del espejo y te echas agua en la cara para quitarte las legañas, te vas a la ducha. Incluso algunos, los que tienen pelo, no es mi caso, pero hasta usan agua para peinarse. Porque el agua embellece. ¿Qué hacían los reyes franceses estos? Bueno, no solamente en Francia, pero es el ejemplo que me ha venido a la cabeza, ¿verdad? En Versalles, por ejemplo, aquellos jardines que hay alrededor del Palacio de Versalles, ahí cerca de París. ¿Qué hacían ellos? Pues ponían agua en los jardines para hacerlo todo más bonito, para hacerlo más bello, para hacerlo más hermoso. Aquí en Barcelona tenemos las fuentes de Montjuïc, unas fuentes muy bonitas que las combinan con un espectáculo de agua, de música, pero es agua. Fuentes con agua, el agua embellece. Si tú quieres que tu alma sea bella, si tú quieres que tu alma no esté despeinada, sucia, que no huela mal, necesitas agua. Para que tu alma se embellezca, para que tu rostro quite las legañas de sus ojos y abra bien la vista, necesitas agua. El agua de vida, de nuevo, que es el Señor Jesús, que es su palabra. El agua refresca, nutre, embellece, por supuesto. El agua limpia. El agua es absolutamente necesaria para limpiar.
seguramente habrá algún otro producto que podemos usar, pero al final necesitas agua de alguna forma para limpiar y para quitar esa suciedad que hay, ¿verdad? Cuando tú coges una pieza de ropa y la lavas a mano, la metes en el agua y cuando la sacas, la pieza de ropa está limpia, pero el agua ha quedado sucia. No es así con el agua que ofrece el Señor Jesús. El agua que ofrece el Señor Jesús siempre está limpia. No sirve solamente para limpiarnos del pecado el día que nos convertimos, sino que constantemente nos limpia, siempre nos limpia, una vez y otra. Por eso dice 1 de Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo la primera vez, sino siempre podemos acudir al agua. Estos días estaban leyendo el Éxodo, el Levítico, como cada vez que el judío pecaba tenía que ofrecer un sacrificio, una vez y otra, con sangre, con sangre, con sangre, pero después tenía que ir a lavarse a la fuente, antes y después, lavarse siempre con agua. El agua nos limpia. Si tú necesitas limpieza de tus pecados, ya sea porque aún no has creído en Cristo como tu Salvador personal, ya sea porque ya has creído en Cristo, pero en el caminar diario te estás ensuciando, ve al Señor Jesús. Él es el agua de vida. En una ocasión, un poco más adelante en el Evangelio de Juan, también nos lo dice, cerca de la fiesta de la Pascua, Él grita que es el agua de vida y el que tenga sed, venga a mí, beba, dice. Debes ir al agua de vida si todavía no has ido. Y finalmente, el agua sacia. Cuando tú tienes sed, no quieres otra cosa que no sea agua. Hay otras cosas que sirven, ¿verdad? Si tomas un poco de Coca-Cola, si la Coca-Cola está bien para la pizza o para la hamburguesa, ¿no? Pero lo que te quita la sed cuando estás muerto de sed es agua. Tomar cosas dulces, tomar un zumo, eso puede ayudar, pero lo que de verdad te va a quitar la sed es agua. Cuando tú has visto en una película, ¿no? Cuando alguien está en un desierto y no grita Coca-Cola, ¿no? ¿Verdad? Lo que grita es dame agua, agua, estoy muerto de sed, quiero beber agua. Porque el resto de las cosas pueden ayudar un momento, pero lo que de verdad te quita la sed es el agua. Igual es en la vida cristiana, hermano. De la misma forma. Tu alma puede saciarse momentáneamente con otras cosas. A lo mejor es un pasatiempo, un hobby, el fútbol, la familia, un trabajo, los estudios, un triunfo momentáneo, una victoria que has obtenido en alguna cosa. Y eso sacia tu alma momentáneamente. Pero lo que de verdad sacia tu alma para siempre es el agua. Un agua que no se agota. El Señor Jesús siempre tiene agua para ti. El Señor Jesús, a Él no se le acaba el manantial. No es que un día puedes ir a beber y al día siguiente está seco, o que un día abres el grifo de su agua y no hay. No ocurre eso con el Señor Jesús. Siempre puedes acudir al agua de vida. Su agua refresca, nutre, embellece, limpia, sacia, y seguramente podríamos encontrar muchos otros verbos que podríamos poner aquí. Pero hermano, no dejes de acudir ni un solo día al agua de vida, porque no podemos vivir sin agua. Hemos considerado al Señor Jesús en este encuentro con la samaritana. Hemos visto cómo le era necesario venir a este mundo por su amor por ti y por mí. Igual que le fue necesario pasar por Sicar, aunque realmente él particularmente no lo necesitaba, sino que fue solamente por amor a esa mujer. Hemos visto cómo el Señor Jesús le ofrece a ella agua y cómo también nos la ofrece a nosotros, hermano. El Señor que ha tomado esa decisión de venir desde el cielo, de dejar toda su gloria, de dejar todo lo que Él es, solamente para traerte a ti la salvación. ¿No será también merecedor de que nosotros tomemos el camino que debemos tomar para servirle? Ve al agua de vida, refréscate, nútrete, embellécete, límpiate, sáciate en el agua de vida, hermano. Cristo es el agua de vida y su manantial no se agota.
Espero que no dejes pasar esta oportunidad. El Señor Jesús, cada día, como decíamos antes, sigue ofreciendo agua, pero también cada día sigue diciendo, sígueme. Dios te bendiga. Se oye un son en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios, el Señor de los señores, el ungido celestial, al salvar los pecadores, vino al mundo terrenal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has tu majestad dejado y buscarnos te has dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Buenos días, queridos hermanos, soy Manolo Moyano. Me gustaría compartir con vosotros unas palabras de aliento de cara a este nuevo año que se nos presenta. Cómo hemos de transitarlo, cómo hemos de vivirlo. Es importantísimo, es un reto, un desafío que tenemos delante nuestro y es importante cómo lo encaremos, cómo lo vivamos. Así que os animo a tomar buen ejemplo de un hombre que la palabra de Dios en el libro de los Hebreos nos cita, nos registra y vamos a por él. Está en el capítulo 11 de Hebreo, en el versículo 27, acerca de lo que él hizo para nosotros tomar buena nota, ¿vale? Así que tenemos 11:27 de Hebreos y dice, hablando de Moisés, por supuesto, ese de acuerdo al contexto, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo! Tenemos a un Moisés ahí que valientemente, voluntariamente, porque lo hizo él, dejó por la fe, dice, por la fe dejó a Egipto. Y visto así de una manera muy simple, pues no parecería tener mayor importancia, pero muchas cosas que le podían haber atado, lo podían haber cautivado de manera que quedara ahí para siempre, ¿verdad? Cosas muy atractivas para el ser humano, como era una posición, siendo que estaba en la corte del faraón y tenía todo a su alcance. Era un reconocimiento, estando
en la familia del faraón, estando con ellos. El pueblo le admiraba, el pueblo le quería, sin duda. Era un estándar de vida impresionante, luego porque disponía de riquezas a su favor, cosas para disfrutar, podía gozar de los deleites temporales como él quisiera, ¿verdad? Todo lo tenía a su favor. Había muchas cosas que él de las que podía disfrutar. Todo eso le daba una seguridad, una tranquilidad, de manera que no tenía por qué preocuparse del futuro, de nada en su vida, porque nada le faltaría. Sin embargo, él, por la fe, dejó a Egipto. Eso a nosotros nos tendría que ayudar a entender y ver cómo encaramos este año que viene. ¿Cómo hemos de vivirlo? Pues tomando ejemplo de Moisés y entendiendo que ese Egipto viene a ser como una figura del mundo, nosotros hemos entonces de dejar a este mundo. Pero no dejarlo en el sentido físico, no nos vamos a ir a Marte a vivir, estamos en el mundo. Pero hemos de entender que ese mundo no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Se nos pide en la Escritura que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Significa que no podemos gozar de las cosas legítimas de este mundo, como es una familia, como es una comida, como es un trabajo. No, en absoluto. No está por ahí la cosa. Se nos dice en la Escritura que dejemos este mundo como sistema de pensamiento, su filosofía, sus caminos. Es en este sentido que hemos de dejar este mundo, como se nos dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6. Pablo escribe, a ellos les dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y el apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, en ese sentido, poder dejar este mundo, salir en cuanto a vivir una vida que realmente agrada a Dios, apartado de la inmundicia de este mundo, queriendo agradar a Dios por encima de todas las cosas, y transitarlo, y paso a paso, día a día, hasta tener victoria terminando el año. ¿Qué pasó con Moisés? Pues al hacer eso, él se acarreó, por supuesto, ira de parte del rey de Egipto. Como dice, no temiendo la ira del rey. Es decir, había una ira, había una consecuencia por la decisión de dejar Egipto. Se atrajo problemas en su vida. Por un lado, maltrato, porque él decidió escoger, sufrir, identificarse con el pueblo de Dios, es decir, con aquellos que también pues eran del Señor, eran de Dios, y él prefería estar con ellos que no con el sector, el lado del mundo, de la parte egipcia, ¿verdad? En definitiva es el ejemplo de tantos y tantos a lo largo de los siglos. Se trata de identificarnos con aquellos que prefieren, que quieren agradar a Dios y seguirle a Él, apartándose, saliendo de su Egipto. Así ocurrió con los mismos padres de Moisés. Dice la Escritura que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que es una bendición ver cómo que esa actitud, como ese testimonio perduró y llegó y alcanzó a Moisés, y él hizo como sus padres, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Es decir, hay un miedo que viene, por supuesto, como consecuencia del ataque, del maltrato y, por supuesto, de los vituperios que van a surgir contra aquel que decide dejar los caminos de este mundo. Así ocurrirá con nosotros, hermanos. Vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, va a haber desprecios, va a haber maltrato, va a haber problemas, no lo vamos a tener que llamar sencillamente por decidir
atravesar este año por la fe, dejando los caminos de este mundo y viviendo y queriendo vivir para el Señor. Vamos a sufrir, sin duda, pero no temamos, seamos valientes. El Señor Jesús les dijo a aquellos discípulos que querían seguir detrás de Él, que Él iba a suplir sus necesidades, que vieran al ave, que consideraran al lirio, que el Señor cuidaba de ellos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que menuda herencia que hay para nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Moisés? Por la fe dejó a Egipto. Es decir, no se tiró por la borda sin nada en qué confiar y sin nada a lo que sujetarse firme. En absoluto. Él, por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la razón, la explicación del por qué él dejó Egipto, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y él puso su mirada en el galardón, y él pudo cruzar, pudo recorrer su carrera, sus caminos, paso a paso, con paciencia, con firmeza, porque estaba mirando, pues estaba poniendo sus ojos en el invisible, como viendo al invisible. Es impresionante, parece una paradoja, como viendo al invisible. Sin embargo, ese invisible, ese galardón, era nada más y nada menos que el mismo Redentor, el mismo Mesías, en quien Moisés confió, para poder recorrer el resto de la vida que le quedaba en este mundo. Nosotros hemos de tomar buen ejemplo. Nosotros tenemos la explicación en el mismo contexto de Hebreos. A nosotros se nos dice quién es ese invisible, quién es ese galardón en el cual Moisés tenía puesta su mirada. En el mismo contexto, capítulo 12, se nos dice, versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es decir, atravesemos en una primera instancia, a una corta etapa, este año que tenemos por delante, que lo recorramos, que lo transitemos con paciencia, pero al mismo tiempo con fe. Puesto los ojos en Jesús, Él es el invisible, Él es el galardón. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual sí es el ejemplo supremo para nosotros. El gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Qué tremenda bendición! Él también corrió su terrible carrera, pero victorioso, llegó hasta el final. Él inclinó la cabeza y dijo anteriormente: consumado es. Hizo una obra perfecta. Obedeció al Padre hasta el final, se sujetó a la voluntad de su Padre. Qué tremendo ejemplo para nosotros. Y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Hermanos, qué bendición. Tenemos todo un año delante nuestro. Nuestra decisión es tomar ejemplo primeramente de Moisés y dejar de lado aquello que nos puede cautivar, nos puede deslumbrar, como es este mundo con todos sus atractivos para la carne del hombre, para la voluntad del hombre. Dejarlo de lado, salir en medio de esa mentalidad y sin temor a las consecuencias, las cosas que puedan venir para nuestra vida. Y nos vamos a mantener, vamos a permanecer, porque nuestra mirada, porque nuestros ojos van a estar viendo, poniéndolos en el Señor Jesús, quien está al final de la meta. Como el apóstol Pablo dice, dejando ciertamente lo que queda atrás, y menudo año que hemos tenido de 2020. Olvidémoslo, dejémoslo atrás y extendámonos adelante, hacia adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la meta, hacia la persona del Señor Jesús, hacia adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que ánimo, hermanos, muchísimo ánimo, que el Señor estará con nosotros y permaneceremos día a día firmes en su camino, para gloria
y alabanza de nuestro gran y bendito Dios. Que Dios os bendiga, hermanos. Un abrazo grandote desde aquí, desde Barcelona.